Detective Henry Walborn. Algunas leyendas urbanas tienen una misteriosa manera de mantenerse en boca de las personas. Cuando yo era mucho más joven, nuestro cuento local favorito era la historia del ángel del Grapevine. Un ángel de hormigón desgastado y asediado por las inclemencias del clima que vigilaba la tumba de alguien cuyo nombre se había borrado hace ya mucho de su porosa lápida en el cementerio de Grapevine. Los más viejos de la ciudad decían que si besabas a tu verdadero amor frente a la figura de piedra bajo la luz de la luna llena, podrías ver las alas revolotear. Mi generación no estaba satisfecha con un cuento romántico y cursi. Casi nadie en estos tiempos, al parecer. En algún momento el viejo y entrañable cuento se transformó en una sombría historia de terror y venganza para cualquiera lo suficientemente tonto como para cruzarse en el camino del ángel después de la puesta del sol. Atrás quedaron los dulces pensamientos de encontrar tu amor eterno y un ángel de venganza vino en su lugar. Cada generación de adolescentes ha tenido presente su dosis de problemas y preocupaciones que afrontar, aunque creo que se vuelve un poco más oscura cada década más o menos. Dos manos de piedra que alguna vez se habían extendido hacia los cielos se habían derruido hace mucho tiempo. Si le preguntas al cuidador del cementerio dirá que el tiempo y la erosión se las llevó. Si le preguntabas a cualquier compañero de mi generación dirá que un borracho enojado les disparó en un ataque de ira, al cual luego lo encontraron en el camino, según dijeron, sin ojos y con una mano de piedra metida en su garganta. Por supuesto, ambas historias son una absoluta tontería. ¿Por qué estoy tan seguro? Evidencia. Siempre confío en la evidencia. La primera versión del cuento es agradable, no es que la desprecie. ¿A quién no le encantaría pensar que podrías besar a tu chica a la sombra de una lápida y descubrir si es la indicada solo para ti? Admito que lo intenté. Rose Ellis y yo estuvimos a la luz de la luna debajo de ese ángel el verano antes de nuestro último año. Esas alas de piedra se mantuvieron firmes mientras nos besábamos en la oscuridad. Nos casamos de todos modos y pasamos muchos años felices juntos hasta que un aneurisma cerebral se la llevó demasiado pronto. La versión 2 es igualmente falsa y la evidencia también lo respalda. No existe ningún registro de que se haya encontrado a un hombre en Sandcar Road sin ojos y con una mano de piedra en el esófago. Supongo que algunos de ustedes creerán que existe una remota posibilidad de que realmente haya sucedido. Si eres local, seguramente pensarás que estoy equivocado y está bien. Pero lo repito una vez más, la evidencia está de mi lado. Verás, me uní al departamento de policía de Madison unos años después de terminar la escuela secundaria. El turno de noche en una ciudad de menos de 20.000 habitantes no era exactamente pura emoción. Claro, había un par de arrestos por intoxicación pública o algún robo ocasional, pero pasamos muchas de nuestras noches en la estación escuchando el escáner y atendiendo una llamada aquí y allá. Durante mi primer año en el trabajo, revisé informes antiguos de 1960 a 1990 en busca de un único archivo que corroborara el asesinato del ángel de Grapevine. ¿Adivina qué? No pude encontrar absolutamente nada. Las leyendas urbanas, como dije, tienen una cierta manera de entrelazarse con una comunidad. El ángel de Grapevine duró generaciones y, según tengo entendido, los cuentos todavía prosperan hoy. Eché a una buena cantidad de estudiantes de secundaria en ese cementerio en plena noche hasta que me cambié a un puesto como detective de homicidios. Los policías todavía se reían en la sala de descanso cuando alguien mencionaba haber atrapado a un grupo de niños allí. Pero no estoy aquí para hablar del ángel. Lo siento si te sientes engañado. Mis pensamientos vagan la mayoría de las veces estos días. La vejez y el alcohol barato te arrastran en direcciones extrañas. La jubilación ha sido un infierno para mi salud mental y la automedicación es lo único que me queda. De lo que quiero hablar es sobre la iglesia Old Salem y sus vidrieras. Sobre Amber Beds también. Intentaré encontrarle sentido a todo, pero hay un problema. Evidencia. Esa palabra ha definido gran parte de mi vida. Me tambaleo sin ella y hay tan poca aquí que me he vuelto loco. A veces, las leyendas urbanas se entrelazan con una comunidad como el cáncer. Penetran en lugares que no puedes ver y ahogan la vida de todo lo que tocan. Las raíces gruesas crecen y se extienden antes de que puedas hacer algo para detenerlas. A veces estas leyendas no son solo leyendas. Todo mundo dentro del departamento de policía de Madison sabía sobre las desapariciones en el municipio lejano de Crenshaw. Era un tema de conversación constante en el dispensador de agua o durante una tercera ronda en el Duke's Saloon. Con una población de poco menos de 1,000 habitantes, Crenshaw no era mucho más que un punto en el mapa, pero atrajo la atención de las autoridades de una manera que un lugar tan pequeño nunca debería hacerlo. Allí la gente desaparecía con frecuencia.
Al menos 45 habían desaparecido desde 1966 hasta 2022, con edades comprendidas entre los 14 y los 19 años. Principalmente eran adolescentes de Madison y de otras comunidades circundantes. La mayoría, si no todos, estaban relacionados con la ruinosa iglesia de Old Salem en Parkway Road. Era poco más que un esqueleto con un techo inclinado cuando me gradué hace ya muchos años y el tiempo no había sido más amable con el lugar desde entonces. La iglesia de Old Salem era una casa de fiestas para adolescentes. Se había creado un fideicomiso para cuidarlo, pero en algún momento el interés decayó y la iglesia quedó en ruinas. Puertas y vallas se habían instalado hace décadas para mantener alejados a los intrusos, pero la misma falta de cuidado del edificio los llevó a la ruina. Como joven policía de turno, me sentí aliviado de no tenerlo en nuestra jurisdicción. Como éramos policías en la gran ciudad de Madison, ninguna de estas desapariciones llegó a nuestros escritorios. Los agentes de la Policía Estatal y de la Oficina del Sheriff del Condado se encargaron de las investigaciones en estas zonas rurales. Si bien Crenshaw estaba a solo 15 minutos fuera de los límites de nuestra ciudad, hicieron saber que nuestra ayuda no sería necesaria. Demonios, incluso cuando alguien de nuestro pequeño y tranquilo pueblo desapareció allí, los policías se negaron a compartir información del caso. Lo poco que sabíamos procedía del periódico local mal escrito o de los labios sueltos por el alcohol de un policía que se detenía en la cantina de Duke para tomar unas cuantas rondas antes de regresar a casa. Sé que puedo hacer que la patrulla estatal parezca un grupo de imbéciles, pero así eran las cosas en aquel entonces. Territoriales. Los casos son para un detective lo que un hueso es para un perro, es tuyo y no lo entregas fácilmente o sin luchar. Resulta que la curiosidad realmente mata al gato. A mediados de los 90, la ciudad de Madison anexó la zona no incorporada de Crenshaw, lo que provocó un ridículo aumento de población de 1000 personas y amplió nuestro territorio un poco más hacia las zonas rurales. Si bien al principio no le di mucha importancia, eso cambió rápidamente cuando Lenda, nuestra archivera, hizo rodar una plataforma rodante con cajas de cartón desgastadas hasta mi escritorio y las dejó caer con un ruido sordo. ¿Qué es todo esto?, pregunté con una ceja cómica arqueada en su dirección. ¿Te estás quedando sin espacio en el almacén? Casos de la Policía Estatal y de la Oficina del Sheriff, respondió con una sonrisa cansada. Han estado viniendo todo el día y los voy dejando conforme van llegando. No te preocupes, Henry. Solo uno de ellos es tuyo. Mis ojos se dirigieron a la caja que deslizó en la esquina de mi escritorio. Solo había habido un homicidio en Crenshaw en las 3 décadas anteriores y parecía poco probable que hubiese más de 2 o 3 carpetas con material para ese asesinato. Un granjero borracho llamado Harold McCoy le había disparado a un trabajador por intentar enseñarle a su hija sobre los pájaros y las abejas. El caso era tan antiguo que McCoy ya estaba en libertad condicional y en su tumba. Una caja entera parecía demasiado solo para ese caso. Linda, murmuré, no todos estos pueden ser casos de homicidio. Hay más libras de papel aquí que personas en Crenshaw. Simplemente hago lo que me dicen, Detective Wellborn, respondió, lanzándome un saludo juguetón. Muchos casos de personas desaparecidas se transfirieron y el jefe dijo que los dividiéramos entre los detectives. Casos sin resolver. Trabajo de fin de semana, lo llamó. Estaba por objetar más, pero antes de que pudiera, un joven estaba gritando llamando a Linda desde la sala de archivos. Supongo que otro montón de archivos. Ese día no aparecieron más en mi escritorio y eso fue un pequeño alivio. Mi carga de trabajo no era exactamente desbordante, pero debía testificar ante el tribunal 3 veces durante el mes siguiente y había pasado la mayor parte de esos días preparando mi testimonio. Abrí la caja y hojeé brevemente algunos de los archivos. Los papeles del interior estaban casi tan amarillentos como las carpetas en las que estaban. Flotaban nubes de polvo y un aire con olor rancio llenaba la oficina. Fue como abrir un granero en desuso en pleno verano. Mi estómago se revolvió ante el aroma añejo. El reloj de mi escritorio me dijo que ya casi era hora de terminar. Si bien la mayoría de la gente espera el final de la jornada laboral, no era del todo mi momento favorito. Mi casa era un lugar solitario. Solo una gran caja vacía en la que me sentaba hasta irme a dormir. Nada más que yo y mis sueños de cómo debería haber sido la vida. Rose había muerto menos de un año antes y yo debería haber estado en casa cuando sucedió. Quizás podría haber ayudado. Probablemente no, pero a esos pensamientos intrusivos les gusta quedarse a tomar una copa cuando aparecen. La encontré en el suelo de la cocina después de trabajar un doble turno. Tenía los ojos abiertos y tenía una expresión confusa en su rostro.
Quizás sintió el aneurisma antes de que se rompiera. Tal vez estaba tratando de descubrir qué especie estaba buscando en el gabinete abierto antes de caer. Simplemente la abracé y lloré Dios sabe cuánto tiempo. Tenía frío y yo solo quería calentarla. Mi pulgar jugueteó con la etiqueta de una de las carpetas. No había nada ante mí más que una noche interminable de televisión basura, una comida en el microondas y hablar con una mujer que ya no podía contestarme. Decidí echar un vistazo a alguno de los casos de personas desaparecidas antes de que el jefe me lo pidiera. Metí la caja bajo mi brazo y me dirigí al coche. Con un vaso de whisky en la mano, leo las 30 páginas del primer expediente, con cuidado de no destruirlas por el mero tacto. Trevor Bates era el hijo de 16 años de Robert y Amelia Bates. Su padre trabajaba como albañil y su madre era ama de casa. El joven había desaparecido en el verano de 1968. Sus amigos informaron que lo habían visto por última vez en una pequeña reunión en la iglesia Old Salem. Durante la noche en que desapareció, entre 5 y 8 adolescentes se congregaron en la iglesia Old Salem para beber cerveza alrededor de una hoguera. Se anotó en el expediente que si bien los adolescentes frecuentemente celebraban fiestas allí debido a la lejanía del lugar, siempre se realizaban en la parte de afuera. El edificio de la iglesia parecía inseguro incluso para los jóvenes que se aprovechaban de la propiedad. Según al menos 3 de los testigos, Trevor fumó marihuana por primera vez esa noche. Nadie lo describió como fuera de control, pero declaró verbalmente que quería explorar el interior de la iglesia. Los demás intentaron disuadirlo de que no entrara en el peligroso edificio, pero él insistió en que debía entrar. Una joven no identificada dijo a los investigadores que Trevor le confesó que alguien de la escuela le dijo que si entraba a la iglesia bajo la luz de la luna llena, los vitrales de la capilla le mostrarían 5 escenas de su pasado y una de su futuro. Ella le mostró que todas las ventanas estaban rotas, pero Trevor insistió en que tenía que entrar. Mientras el resto del grupo estaba sentado junto a una fogata bebiendo cerveza, Trevor se escabulló y entró a la iglesia. Temiendo que la estructura fuera inestable, los otros adolescentes lo llamaron por su nombre desde afuera pero no recibieron respuesta. 2 de los jóvenes sacaron linternas de sus vehículos y las iluminaron hacia las ventanas rotas, pero no vieron señales de su amigo. El señor y la señora Bates denunciaron su desaparición a la mañana siguiente en la oficina del sheriff del condado. Un anónimo había hecho una llamada esa mañana proporcionando los nombres de algunos involucrados. Fueron interrogados y entregados a sus padres, sin haber proporcionado información útil sobre el paradero de Trevor. Su camioneta fue descubierta estacionada detrás de una línea de árboles en la propiedad de la iglesia Old Salem. Una búsqueda en el viejo edificio no arrojó pruebas adicionales. Al pie de la última página estaban garabateadas 4 palabras extrañas. Las ventanas están intactas. Fue un comentario extraño de agregar, ya que contradecía la declaración anterior cuando la joven informó haberle mostrado a Trevor las ventanas rotas. Lo guardé como una pista en mi mente, pero seguí adelante cuando no encontré un punto sólido. Aún así, me molestaba como comida entre los dientes. Nadie volvió a ver ni a hablar con Trevor. El caso todavía no tenía nada de especial. Eran los años 60, la era del amor libre, la droga barata y la juventud sin rumbo. En aquellos días no era raro que un granjero aburrido se subiera a una vieja furgoneta Volkswagen con un grupo de perfectos desconocidos y fuera a buscar la iluminación en la costa. Era difícil de creer que un montón de adolescentes borrachos y drogados dijeran que había desaparecido en una vieja iglesia. Pero él todavía está desaparecido. Él y otros 20 más. Sin contacto. Sin evidencia. Sin cadáver. Simplemente desapareció como humo en la brisa. Si bien solo tenía la intención de leer el primer archivo, me encontré sentado en la mesa de la cocina mientras el sol se arrastraba por el horizonte. Revisé todos los casos esa noche y hasta la mañana siguiente. A veces un niño desaparecía en una fiesta. Otras veces alguien desaparecía al azar. Días después, un amigo les diría a los padres del niño desaparecido o a un policía que se dirigían a la iglesia Old Salem para ver su futuro. Hubo alguna mención ocasional de una mayor actividad de patrullaje en el área. Los policías y agentes realizaban controles periódicos del lugar, pero era difícil mantenerlo cubierto. La financiación para las zonas rurales era escasa y en aquellos días apenas había cobertura suficiente para todas ellas. Incluso hubo una ocasión en que un policía se encontró con un barril de cerveza en la antigua iglesia. Los niños se dispersaron como el viento antes de que el coche patrulla pudiera llegar por el camino de grava lleno de baches. Tras una desaparición, las patrullas aumentarían. Pero tenemos poca memoria.
Después de que una madre llorosa abandona el ciclo de noticias, las patrullas tienden a redirigirse a zonas más pobladas. Es casi como si nunca aprendiéramos una maldita lección. Cada desaparición conducía a esos malditos vitrales. Me reí entre dientes las primeras 2 o 3 veces. Me recordó al ángel del Grapaín de mi juventud. Estos niños acudían en masa a la iglesia por la misma razón por la que había llevado a Rose al cementerio para darle ese beso de hace mucho tiempo. Una posible mirada al futuro. Por muy tonta que me resultara la leyenda urbana, había leído caso tras caso de adolescentes desaparecidos en el mismo lugar a lo largo de décadas. Los padres y hermanos afligidos ocasionalmente llamaban a nuestro departamento después de que anexamos el municipio. Algunas de las personas llevaban desaparecidas 2 décadas, pero se podía oír el profundo dolor en sus voces. Leí cada uno de esos malditos expedientes de principio a fin al menos una docena de veces en las primeras horas de la noche. Tomando notas sobre similitudes, esculpiendo el perfil de un asesino en serie que dudaba que existiera. La frustración de los policías borrachos en la cantina de Duke cobraba sentido. Simplemente no había ninguna maldita evidencia en esos archivos. Tenía la intención de ir a trabajar al día siguiente, pero sabía que nunca podría concentrarme en mi trabajo. Con mi mejor imitación de una voz teñida de gripe, llamé a Central para informarles que no iría. En lugar de eso, me puse al volante de mi camioneta y conduje hacia Crenshaw. Park Road era solo una carretera en nombre. En realidad, no era más que un camino de grava lleno de baches y costras de altos parches de hierba. Mi vieja camioneta retumbaba bruscamente en las bajadas y subidas repentinas. El erosionado campanario de la iglesia Old Salem se balanceaba sobre la línea de árboles delante de mí como el cuello torcido de un buitre esperando que muriera su próxima comida. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras un miedo creciente recorría mi cuerpo. Sabía que debería haber dado la vuelta, pero mi pie se mantuvo sobre el acelerador y continuó empujándome hacia adelante. Mientras rodeaba la línea de árboles que bloqueaban mi vista, apareció a la vista la iglesia completa. Postrado sobre una colina aplanada, el edificio de madera grisácea parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. Brillantes fragmentos de vidrio de colores bordeaban el marco de la ventana y parecían un arco iris de incisivos. Así había parecido durante décadas. Lo que una vez fue un lugar de culto, se convirtió en nada más que un albergue para niños borrachos. Sentada justo al pie de la colina, sobre el capó de un Ford Taurus azul destartalado, estaba una mujer joven. Estacioné la camioneta a unos metros de la visitante inesperada, salí y caminé hacia ella. ¿Cómo está hoy, señora?, pregunté con la voz más amigable que pude reunir. Encontrar a alguien allí a mitad del día era extraño y su presencia me hizo sentir incómodo. Tenía el pelo largo y castaño que enmarcaba un rostro traviesamente bonito. El humo flotaba a su alrededor en la perezosa brisa de la tarde. Se parecía un poco a Rose y eso hizo que me doliera el corazón. ¿Eres el policía?, preguntó, y me quedé helado. ¿Perdóname? Se bajó del capó de su auto y caminó en mi dirección. Hicimos contacto visual y la intensidad de su mirada casi me hizo apartar la mía. Sentí como si estuviera mirando dentro de mi alma. Casi como si ella supiera algo sobre mí que yo no sabía sobre mí mismo. Te pregunté si eres el policía, respondió en un tono suave pero serio. No pensé que aparecerías. ¿Por qué esperarías encontrarte conmigo aquí?, pregunté. No te conozco. Yo tampoco te conozco, dijo con una sonrisa. Pero aquí estamos. Soy el detective Henry Wellborn del departamento de policía de Madison, dije, sacando mi placa del bolsillo trasero. Lo miró con la intensidad de un asesino entrenado. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Errol Ska, respondió vacilante. Eso suena improbable, dije. La joven se encogió de hombros y miró hacia el suelo. ¿Te importaría mostrarme alguna identificación? No tengo que mostrarte mi identificación, escupió. No he hecho nada ilegal. Nadie dijo que lo hicieras, respondí. Solo me gustaría saber con quién estoy hablando. Buscó con una mano en su bolsillo trasero y extendió una tarjeta laminada en mi dirección. Lo tomé con cautela de su mano y lo miré. Su nombre era Amber Bates. Mira, dijo. No mentí. Mis padres me llamaron Errol cuando nací, pero lo cambiaron unos meses después. Pero me gusta. Es todo. Y evita que la gente me pregunte sobre mi tío. ¿Quién es tú?, comencé, pero las palabras se apagaron antes de que pudiera terminar la oración. Su tío era Trevor Bates.
Durante horas, Amber y yo nos sentamos en el portón trasero de mi camioneta fumando cigarrillos y haciendo todo lo posible por no mirar la iglesia esquelética que teníamos delante. Cuando le pregunté por qué estaba allí, siguió repitiendo que se suponía que debía encontrarse conmigo. Le pedí que me diera más detalles, pero dijo que no tendría sentido. Hice lo mejor que pude para dejarlo pasar, pero la vaguedad se enconó en mi mente. Era hija del hermano menor de Trevor Beth. Desde que tiene memoria recuerda a su familia solo hablando de él en voz baja. Cada vez que veía fotos de él y pedía a sus padres que les contaran más sobre él, cambiaban de tema. Un familiar desaparecido siempre era un tema delicado, pero Trevor Betts había sido el primero de muchas desapariciones de ese maldito lugar y la familia lo llevaba colgado del cuello como un mal recuerdo. Las historias de su tío perdido también la siguieron durante sus años escolares. Los niños se burlaban de ella y los profesores parecían interactuar con ella lo necesario. La niña creció como una marginada basada en la superstición de un pueblo pequeño. Asentí y fumé mientras ella me seguía contando de esos años problemáticos. Sin embargo, conocí a un buen chico en la escuela secundaria, dijo con una sonrisa. Michael Baxter. Solo teníamos 17 años, pero pensé que podríamos casarnos, ¿sabes? Su nombre golpeó mi cerebro como un rayo. Michael Baxter había desaparecido hacía 7 años en Old Salem. Unos cuantos estudiantes de último año de secundaria acamparon a unos 15 metros de donde estábamos sentados en el portón trasero de mi camioneta. Cuando los niños se despertaron a la mañana siguiente, Michael ya no estaba y las puertas de la antigua iglesia estaban cerradas. No se sospecha ningún delito, decía su expediente. Conocí a mi esposa cuando tenía 17 años, dije con un nudo en la garganta. El dolor nunca desaparece cuando se pierde a alguien. Amber me miró confundida. Me di cuenta de que se preguntaba cómo sabía sobre Michael, así que toqué mi placa que estaba entre nosotros para silenciosamente dejar claro de dónde obtuve la información. Ella me sonrió con tristeza y asintió antes de encender otro cigarrillo. Necesito irme, dijo mientras sus zapatos hacían contacto con la tierra compacta. Fue un placer conocerte. Amber. Italy, grité mientras ella caminaba de regreso a su auto. ¿Cómo supiste que me encontrarías aquí? Se sentó en su auto y encendió el motor. Entré después de que Michael desapareció, dijo, señalando hacia la iglesia a través de la puerta abierta de su auto. Lo vi en las vidrieras. ¿Qué viste? Grité. Mi pulso se disparó y podía sentir la sangre caliente y los latidos de mi corazón en mis oídos. No entres, Henry, respondió ella. Creo que eso es lo que la última ventana quería que te dijera. ¿Qué viste? Le grité, pero ya era demasiado tarde. Amber cerró la puerta de su coche y pisó el acelerador por el camino accidentado. Observé cómo las nubes de polvo flotaban en el aire y sus luces traseras rompían la oscuridad de la noche que estaba al caer. Más tarde descubriría que, como tantos otros, nadie volvió a ver a Amber. Su Ford Taurus azul fue descubierto a 20 millas de la ciudad, en el lado de Paneral Parkway. Nunca vi el informe, pero siempre me pregunté qué decía. Probablemente, no se sospecha de ningún delito. Amber había dejado el resto de su paquete de cigarrillos en el portón trasero y yo me senté en la oscuridad, fumándolos todos y contemplando el edificio de la iglesia Old Salem. Los faros atravesaron la ruinosa estructura desde la avenida cercana, dando la ilusión de que cosas oscuras se movían entre las tablas de madera de la pared. Sabía que debía subirme a mi auto e irme a casa, pero quería entrar y ver el lugar por mí mismo. Quería pruebas. Abrí la caja de herramientas oxidada en la caja de mi camioneta y agarré una linterna y una palanca. Encendí la luz y apunté a la iglesia, con la bilis revolviendo en mis entrañas. Cuando comencé a caminar hacia la puerta, me sentí como un niño asustado por la oscuridad. No había ninguna razón sensata para sentir tanto temor. Empujé la puerta esperando cierta resistencia por parte del marco deformado, pero para mi sorpresa, se abrió suavemente. Filas de bancos astillados llenaban el interior del santuario, bañados por la luz de la luna que se filtraba a través del techo malamente remendado y parchado. Un viejo perchero cubierto con telas andrajosas se apoyaba desordenadamente contra el púlpito, asemejando vagamente a un clérigo en oración. Enmarcando a ambos lados del santuario había vidrieras ornamentadas que casi parecían brillar a través de la oscuridad del interior. La linterna y la palanca se cayeron de mi mano mientras avanzaba arrastrando los pies en trance. Eran cautivadores. A la izquierda, más cerca de la puerta, había una escena de un niño y un perro jugando frente al arroyo. Fue Gilligan, mi primera mascota.
Jugábamos juntos todos los días después de la escuela hasta que lo atropelló un auto. Al lado había una imagen mía durante un partido de béisbol de la escuela secundaria. El número 3 estaba estampado en la parte posterior de mi camiseta y un bate colgaba de mi mano derecha mientras observaba la pelota volar por el aire. Fue el único jonrón que conecté y el entrenador me gritó que corriera hacia el home. Una tercera era de Rose y yo debajo de un ángel de concreto, besándonos a la luz de la luna. Se me llenaron los ojos de lágrimas ante la imagen de cristal de mi esposa, tan joven y hermosa en mis brazos. La felicidad y la tristeza corrían por mis venas. Al mirar hacia la otra pared, la ventana más alejada me mostró una visión de mí mismo en la ceremonia de graduación de la Academia de Policía. Yo era joven, delgado y estaba muy orgulloso ese día. Todavía tan inconsciente de cómo ese trabajo me mantendría alejado de la mujer que amaba. En el centro, 2 personas estaban sentadas en el portón trasero de una vieja camioneta fumando cigarrillos. Era la imagen perfecta de esa misma tarde mientras estaba sentado hablando con Amber. El cristal blanco de su sonrisa brilló en mis ojos. No había notado su sonrisa mientras hablábamos, pero debió haberlo hecho. Algún recuerdo feliz en su océano de tristeza la había conquistado por solo un momento. Mis ojos se posaron en el suelo por un momento mientras un zumbido llenaba mis oídos. La siguiente ventana sería la que me mostraría el futuro. Tenía la esperanza de que, al igual que Amber, se me permitiría abandonar ese miserable lugar, a diferencia de tantos otros. En verdad lo deseaba, sin embargo, temía que la ventana me mostrara lo que a tantos otros les había quitado antes. Con un suspiro de horror y resignación miré hacia la sexta ventana. Había un anciano, con una mata de pelo blanco peinado hacia un lado, sentado en uno de los bancos de la iglesia. Brillantes destellos de colores, rojo, amarillo y naranja se unieron para crear un muro de llamas detrás de él. Figuras oscuras estaban en medio del fuego, mirando al hombre desamparado. Mirándome. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta y entré en el aire fresco de la tarde y la relajante luz de la luna. Mi corazón latía con fuerza mientras mis pies golpeaban el suelo hacia mi camioneta. Sacando las llaves de mi bolsillo, salté al asiento y me preparé para alejarme lo más posible de ese lugar oscuro. Entonces me di cuenta de que mi pelo era blanco en la última ventana. Me había mostrado hasta bien entrada la vejez. Sal y pimienta habían caído a través de mi alguna vez melena oscura, pero estaba lejos de ser blanca. La última ventana no representaba ese día, pero sentí en el fondo de mi alma que la horrible imagen algún día sucedería. Aún aturdido, salí de la camioneta y me dirigí a la caja de herramientas. Había una lata de gasolina roja abollada cerca de la caja de herramientas y la tomé por un lateral. Quería que la locura se detuviera en ese mismo momento. Si la iglesia Old Salem ardía esa noche, no habría ninguna versión mía de pelo blanco para arder allí en el futuro. Tampoco más niños desaparecidos. Con mucho gusto pagaría cualquier precio que se me presentara. El gas penetró rápidamente en la madera seca de las paredes de la iglesia. Vacié todo el bote y lo arrojé dentro. El fuerte ruido metálico cuando el metal golpeó el suelo de madera hundido me hizo estremecer. Sin pensarlo 2 veces, saqué el encendedor abandonado de Amber de mi bolsillo y golpeé el pedernal al lado de la madera. Las llamas estallaron rápidamente, caminé de regreso a la camioneta y me alejé. Rojos, naranjas y amarillos alcanzaban el cielo nocturno en mi espejo retrovisor. Me reí y luego rompí a llorar. Se acabó, me dije. No más desapariciones. No hay futuro en las llamas. Ojalá hubiera tenido razón. Pasé el resto de la noche bebiendo whisky junto al radio de la policía en mi garaje. Los reportes fueron mínimos durante esa noche. Mi ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba mientras esperaba escuchar a alguien informar sobre el incendio en Parkway Road. Era casi medianoche cuando llegué a casa y a las 3 de la madrugada todavía no había ni pío. Una parte de mí se sintió aliviada al pensar que de alguna manera nadie en la avenida había visto las llamas. Tal vez se quemó tan rápido que nadie lo vio para llamar. Incluso si se informara, el incendio habría durado tanto que no habría nada de la estructura que salvar. Otra parte de mí temía que las llamas se hubieran apagado. Sabía que era imposible, pero aún así me preocupaba. El sueño se hizo difícil en las primeras horas. Tan pronto como me desperté, subí el volumen del radio, pero todavía no había noticias de un incendio en Crenshaw. Sentí un peso en el estómago y una nueva sensación de temor se apoderó de mi cuerpo. Me subí a la camioneta y conduje lo más rápido que pude hasta Parkway Road y bajé por la calle sinuosa. No había camiones de bomberos ni vehículos de emergencia. Ni humo.
Solo la línea de árboles bloqueaba la vista de donde habría estado la iglesia. Por encima de los árboles, como un buitre espiando, vi el campanario de la iglesia Old Salem, sin quemar y esperando nueva carroña. Quien encuentre estas páginas, solo quiero que entienda lo que me ha pasado. Quemé la iglesia Old Salem por primera vez en 1995. Al día siguiente estaba en el mismo lugar como si nada hubiera pasado. Me sentí loco, pero llegué a aceptar que ese lugar odioso tiene un control terrible allí. Algo allí tiene hambre. Lo quemé de nuevo 5 veces más a lo largo de los años, pero no importa cuánto gas le eche o incluso si me quedo allí para ver cómo esa estructura infernal se desmorona durante el incendio, volverá a estar en pie al día siguiente. Parece indomable. Un bastión de desesperación. Hace tiempo que mi cabello se volvió blanco y estoy cansado. Los niños todavía desaparecen en la zona y cada vez que sucede me hundo un poco más en la locura. Nadie me escucha cuando les ruego que derriben el lugar. Los costos del condado son demasiado altos, dicen. Colocar una valla cerrada o sellar la carretera está fuera del presupuesto. Quizás la iglesia de Old Salem me dio la respuesta. Tal vez solo me quiera a mí. He visto el lugar arder 5 veces estando en el camino de grava y una vez en el espejo retrovisor de mi vieja camioneta. Nunca funciona. Lo he estado haciendo todo mal. La sexta ventana me mostró sentado dentro, envuelto en llamas. Así que le daré a ese vil edificio lo que quiere. Hay 6 latas de gasolina en el camión y planeo mojar todo el lugar. Me sentaré adentro y esperaré a que esas figuras oscuras me vean arder. Quizás ese sea el final de todo esto. Si me voy mañana y la iglesia Old Salem sigue en pie, que Dios los ayude a todos. Hice lo que pude.